A mí lo que me motivó a hacer esta película, por un lado, es que la historia era increíblemente conmovedora, además de tener, digamos, un lugar en la historia de nuestro país muy importante, ¿no? Pero creo que básicamente los motorcitos que nos llevaron a mí y al resto de los compañeros que hicimos esta película tuvieron mucho que ver con la tremenda humanidad de compañeros como Soledad. Es decir, esas historias pequeñas, de inmensa ternura, de inmensa solidaridad, de inmenso compromiso y de años de silencio, ¿no? De una historia que no se había vuelto a contar, que había quedado como por fuera de lo que había sido la historia de la represión en nuestro país, porque como que la última dictadura militar había de alguna manera concentrado la atención como si allí solamente se hubiesen instalado o puesto en práctica lo que llamamos terrorismo de Estado. Y la historia de la masacre contaba que de alguna manera ayudaba a entender que ese proceso represivo se había ido construyendo desde mucho tiempo antes. La versión de lo sucedido, o la posición que la Armada tuvo, fue esta gran mentira acerca del intento de fuga de 19 personas desarmadas en una base militar que una semana antes, estando en un aeropuerto, con 100 rehenes adentro de un aeropuerto, no forzaron la situación para escaparse, que era absolutamente mucho más sencillo, muchísimo menos de una semana después, desarmados y encerrados en unas celdas, iban a intentar fugarse, digamos, de que no cabe en la cabeza de nadie, ¿no? Pero esa fue la posición que tuvo la Marina. Yo creo que bueno, sí, hoy día, digamos, en el marco del juicio, no sé si ustedes han podido seguirlo, pero de los imputados empieza a haber algún resquebrajamiento de esta versión. Es decir, que ya no es unánime la mirada acerca de lo que ocurrió, que empieza a resquebrajarse esto y empieza a dar lugar, digamos, a reconstruir las cosas tal como fueron. Pero 2 de ellos siguen diciendo, o 3 de ellos siguen diciendo que las cosas fueron así como fueron dichas en el 72. Realmente la masacre no estaba en la cabeza como algo posible. Es decir, se podía pensar en una situación de tortura, se podía pensar en una situación de represalia, pero la masacre no estaba en la cabeza de los compañeros que se fueron. Es decir, no había en ese momento una situación para pensar que eso iba a ocurrir. Yo no puedo explicar lo que uno siente cuando suceden estas cosas. Para mí la vida cambió por completo. Yo cuando me mataron a mi hijo en Trelew y después a los pocos días 15 tipos vestidos así de civil entraron en mi casa a las 4 de la mañana y me desordenaron toda la casa buscando no sé qué, ¿no? Es ridículo, pero yo recuerdo que en una de las oportunidades que me allanaron la casa, se llevaron de una valija, yo era maestra, y tenía en una valija paño lenzi de distintos colores. Se llevaron un trozo de paño lenzi rojo para comprobar que mi hijo era troquista. Nosotros hicimos abrir el cajón para ver si realmente era él y en qué condiciones estaba, y tenía 2 tiros en la cabeza. A él, a Eduardo, a María Sabelli y a la señora de Santucho los velaron en lo que era la CGT antes. Y fue terrible, porque a las pocas horas entraron con perros para que desalojáramos las salas y así se llevaron los cajones en medio de perros, de gases, pero la gente que concurrió en esa oportunidad fue realmente muy grande. La gente fue muy solidaria y fue tan solidaria que después los persiguieron muchísimo a ellos también. Lo que implicaba esto no era un compromiso, digamos, inocente solamente por ser solidarios. Detrás de este compromiso de la solidaridad había también una identificación política, había también un compromiso político en el estar en contacto con ese penal, con esos familiares. Así es que cuando al poco tiempo, en octubre del 72, habían pasado menos de 2 meses,
lo que hay es una represalia sobre ese pueblo donde se los acusa de complicidad con la fuga, básicamente. Son fundamentales los sobrevivientes de Trelew porque cuando ocurre la masacre, un profesor mío de cine me dijo una vez una frase que no olvidé, que es que el 22 de agosto del 72 todos se sentían guerrilleros, es decir, aquella versión del intento de fuga no se le había creído nadie. El pueblo sabía que eso había sido un asesinato y de algún modo esa masacre un poco puso en jaque a la dictadura de Lanuse. Es decir, era un proceso donde ya se venía discutiendo la posibilidad de una apertura democrática, había una negociación entre Lanuse y Perón, pero digamos, todavía no estaba claro que eso iba a ser así, es decir, que se iba a abrir un proceso, un tiempo distinto donde iba a implicar la posibilidad de elegir democráticamente un presidente. Trelew como que dinamiza ese proceso. Se generó un estado de conciencia, de enfrentamiento a esa dictadura militar que de alguna manera aceleró los tiempos. Y los muertos en la base aeronaval Almirante Saar de Trelew fueron de alguna manera bandera para llegar a ese momento de apertura democrática. Es decir, se transformaron de algún modo en un símbolo, ¿no? Es decir, importante, símbolo importante que yo creo que a los militares les dejó una gran enseñanza, que era los muertos se transforman en héroes, y que creo que el diseño represivo que vino después, es decir, la figura del desaparecido, es una figura que de alguna manera toma en cuenta lo que había pasado en el 72 con Trelew. Es decir, el desaparecido no está, como decía Videla, no se sabe dónde está, existe, no está, ¿no? Entonces, digamos, esto no genera lo que generó Trelew, protestas masivas, movilizaciones, el levantar una bandera con la cara de estos compañeros, con una actitud de reivindicación. Lo que sucede es el terror, empezar a buscar, tratar de saber, pensar que tu hijo, tu hermano, tu compañero, tu compañera están vivos, que en algún momento van a aparecer, y genera un estado de inmovilización total. La muerte del doctor Kirchner me causó muchísima pena, porque yo lo estimaba, porque había visto que durante el gobierno de él se comenzó a reivindicar el nombre de los chicos, que hasta ese momento la gente tenía miedo de hablar. Hablaba muy despacio, tenía mucho miedo, y él le quitó el miedo a las personas y ha hecho que el nombre de los chicos que antes eran delincuentes, ahora son héroes. Así que tengo mucho que agradecerle. Creemos que las querellas que llevan adelante esto y la Fiscalía van a trabajar bien y van a aportar las pruebas necesarias para que esto se termine con la justicia que merece ser terminado.